Palabra del Señor, amén. Y vamos a comenzar haciendo una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial su presencia sobre nosotros, amén. Y que nuestro Dios esté trayendo bendición abundante sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que esté viendo este material en línea o lo vea más tarde, que Dios esté llenando su hogar de bendición, amén. Vamos a orar al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Queremos acercarnos a ti, Dios, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En tus manos estamos seguros. Y hoy queremos, Señor, que tu palabra nos aliente, que tu palabra cambie nuestro ser. Que sea tu palabra, Señor, transformándonos hoy. Que haya esa regeneración que el poder de tu palabra puede traer. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo con tu presencia, Señor. Si alguno, Padre, está pasando por dificultades, por enfermedades, por necesidades, que tu mano de poder esté en ese lugar, Señor, bendiciendo, ayudando. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y bueno, para las personas que se van a conectar o ya están comenzando a conectarse, les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí. Y hermanos, quiero invitarles, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le invito, busque Isaías capítulo 55. Gloria a Dios. Y mientras usted busca esa porción, si no la encuentra, bueno, por ahí está proyectándose, ¿verdad? Isaías 55. Y vamos a buscar del versículo 6 en adelante. Amén. Hoy el Señor nos quiere hablar acerca de una condición humana que constantemente está dirigiendo nuestras acciones, ¿verdad? Lo que sentimos. Y esa condición humana es tan común y son nuestros pensamientos. Y es ahí donde Dios quiere hoy tomar control. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos. Dios quiere trabajar en nuestra mente. Amén. Quiere reprogramar nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos, si ya lo tiene, esta palabra. Isaías 55, versículo 6. Mire cómo dice esta palabra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué tremendo. Gloria a Jesús por esta palabra. Amén. Y fíjate cómo el Señor comienza diciendo: busca a Jehová. Busca mientras pueda encontrarse. Va a haber un momento en que ya no va a poder ser hallado. ¿Por qué? Porque habrá llegado el día en que partamos, en que nos vayamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el Señor nos está aconsejando hoy mientras tienes vida, hoy mientras tienes fuerza, hoy mientras tienes razonamiento. Busca al Señor, llámale, clámale. En estos días el Señor ha estado tocando nuestros corazones con esa palabra. Búscame, háblame, yo estoy para ti. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es nuestro Padre? Amén. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile: Dios es tu Padre. Tú eres hijo de Dios. Si tú has creído en el Señor Jesús, tú eres hijo de Dios y Dios es tu Padre. Y Él nos dice ahí, mira, búscale. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía tienes fuerzas, todavía tienes pensamiento, todavía tienes salud. Búscale. Y aún en medio de la angustia, aún en medio de la enfermedad y del problema, de la necesidad, aunque
veas que todo está nublado, aunque sientas que la tormenta te está consumiendo, todavía tú puedes buscarle. Mientras tu corazón esté latiendo, busca al Señor. Porque dice ahí, llamadle, gloria a Dios, llamadle en tanto que está cercano. Amigo amado que estás mirando este video, yo quiero decirte, este es el tiempo de buscar, este es el tiempo de llamar. Llámale al Señor, háblale, amén. Él todavía puede ser hallado, Él todavía puede responder. Pero llegando al tema, en el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y es ahí donde hoy vamos a comenzar a reflexionar esta palabra. Y está hablando del hombre impío y del hombre inicuo, de la persona que todavía no conoce al Salvador. Quiero decirte aquí, la palabra impío, la palabra inicuo, es una palabra que nos describía a nosotros, a cada uno de nosotros. Por más que sientas que es una palabra ofensiva, eso era yo y eso eras tú. Y toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no rinde su vida al Señor, que todavía no reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, está en esa misma condición en la que tú y yo estábamos, en la impiedad, siendo inicuos de corazón, perversos. Aunque tal vez decíamos, yo no soy tan malo, yo no era tan malo, yo no era tan perverso. El simple hecho de no tener a Dios en nuestro corazón, el simple hecho de que el Padre no fuera nuestro Señor, el hecho de no conocer a Jesucristo, de ver a Cristo como algo lejano, nos pone a nosotros en la posición de impíos y de inicuos. Y el Señor nos dice: deja tus caminos, deja esos caminos. Y quiero decirle, amado amigo que me está escuchando, hermano en Cristo, toda persona que se acerca al Señor o deja su camino pasado o deja a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios nos pone en esa posición y no nos obliga. Dios no nos obliga. El Señor dice: aquí he llamado a los cielos y a la tierra por testigos, que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y todavía nos da el consejo. El Señor dice: escoge pues la vida. Pero ¿cómo vamos a escoger? Usando de la fe. Amén. Dios te ha dado fe para que escojas. Dios te ha dado fe para que decidas. Dios te ha dado fe para que tú elijas el camino que conviene a tu alma, porque hay dos caminos. ¿Estás de acuerdo? El camino que conviene a tu cuerpo, a tus sentidos, es el camino del mundo, es el camino de la impiedad, es el camino del inicuo, ¿verdad? El que piensa que llenando su cartera ya está satisfecho en todos los sentidos. El que piensa que acumulando bienes o teniendo todo lo bueno o teniendo todo aquello que pueda provocarle placer en sus sentidos, entonces esa persona va por un camino de impiedad. Y el Señor nos pone delante de nosotros el camino de la vida. Dios ha puesto delante de ti el camino de la bendición, el camino de la vida. No escojas el camino del mal. No escojas el camino de las percepciones sensoriales, de lo que agrada a la carne. La fama agrada a la carne. El dinero, el reconocimiento agrada al ego, a nuestra carne. Pero negarnos a nosotros mismos, eso no le agrada mucho a la carne. ¿Estás de acuerdo? El ser humillado, eso no nos agrada, no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta ser siempre los primeros, los mejores, los más reconocidos, aquellos que sean reconocidos y que sean ensalzados, ¿verdad? Porque eso le trae al ego
un buen sabor de boca. Sin embargo, Jesús nos dio el ejemplo, que Él no tuvo cosa como que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino en forma de siervo. Y el Señor nos dice: deja tus pensamientos. Y es ahí donde el Señor nos quiere renovar. ¿Cómo voy a dejar mis pensamientos? ¿Cómo es que el ser humano puede dejar sus pensamientos? Es una pregunta muy interesante, ¿no cree? Y tal vez si le preguntaran: oiga, ¿usted cómo va a dejar sus pensamientos? ¿Cómo le va a hacer para dejar lo que usted está pensando? Sus planes, sus proyectos, ¿cómo los va a dejar? Si los pensamientos son la esencia del ser humano, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que actuamos conforme pensamos? Los pensamientos dominan no solamente el razonamiento. Los pensamientos nos guían en nuestra vida completa. Actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Y hay ejemplos, muchos. Muchas personas dicen: es que yo hice tal cosa porque yo pensaba que no me iban a ver. Yo pensaba que no iba a pasar nada. Yo pensaba que no estaba ofendiendo. Bueno, en ese yo pensaba están nuestros pensamientos. Y muchos de nuestros pensamientos son parte del camino del inicuo, del camino del impío, porque así éramos nosotros. Cada uno del ser humano, no hay uno solo que no haya caminado por ese camino de impiedad más que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Por qué el Señor dice: vuélvete a Jehová? ¿Será porque un día ya estuvimos ahí? ¿Será porque de ahí somos? ¿Será porque le pertenecemos a nuestro Dios y por libre albedrío nos desprendimos de su bendición, nos desprendimos de sus pensamientos, nos desprendimos de su vida, nos desprendimos de su presencia? Por eso el Señor dice: deja tus caminos, esos no son buenos. Deja tus pensamientos. Vuelve al lugar donde el Señor te concibió. Amén. Yo quiero decirte una cosa: Dios te concibió antes de que nacieras del vientre de tu madre. Dios ya te había conocido. Él ya te había mirado. Él ya había puesto sus ojos sobre ti. Y Él miró que tu camino aquí en la tierra no iba a ser el mejor, que no ibas a escoger el camino correcto. Por eso el Señor acercó a alguien que te hablara este mensaje. Por eso el Señor acercó a alguien que llevara esta palabra y te avisara: apártate de esos caminos, cambia tus pensamientos. Y sabes, hay una razón muy grande por la cual debemos de dejar nuestros pensamientos, y lo dice el siguiente versículo. Amén. Bueno, pero antes dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, del hombre impío como yo, inicuo como yo era antes. Dice: y tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué? Amplio en perdonar. ¿Conoce usted a alguien amplio para perdonar? Generalmente el hombre somos escasos para perdonar. Generalmente nosotros, como personas falibles, finitas, pequeñas, somos muy estrechos para perdonar. Pero el Señor es amplio para perdonar. Hace unos días encontré a una persona ahí en la plaza y yo le predicaba junto con los hermanos que fuimos a predicar en la plaza, y decía, eso fue antes de la caravana, y decía: yo he cometido pecados tan grandes que Dios no me va a perdonar.
Los pecados que yo he hecho, y dice, yo soy tan pecador que mis pecados Dios no me los va a poder perdonar. Yo le decía, no, es que usted entonces no conoce a Dios. Él es amplio en perdón. Él es amplio para perdonar lo que has hecho, lo que ocultas. Aún aquello de lo cual tú digas, es que yo no sabía que esto que hice era tan malo, tan grave. O tal vez lo hiciste queriendo hacerlo. Tal vez levantas tu mano y dices, sí, yo fui culpable de haber hecho tal o cual cosa y lo hice y sentí gozo en hacerlo. Sentí satisfacción en hacerlo. Pero hoy me arrepiento. Ese hoy me arrepiento logra que ese pecado, por más grande que haya sido, sea perdonado. Él es amplio para perdonar. Y mira lo que dice. Esta es la razón por la cual yo te decía, debemos de ser regenerados en nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar. Él lo dice aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea que lo que piensa el hombre no es lo mismo que piensa Dios. Lo que piensan las naciones no es lo mismo que piensa Dios. Lo que piensa la gente no es lo que está pensando Dios. Dios tiene otros pensamientos. ¿Sabes por qué? La misma palabra del Señor nos dice, cuando yo era niño, actuaba como niño. Pensaba como niño. Nosotros que tenemos hijos, que pasamos por esa experiencia, aprendimos un poquito de cómo piensan los niños, ¿verdad? Empezamos a pensar como adultos. Sin embargo, como seres humanos, como hombres, ¿cómo pensamos? Los hombres pensamos como todos los hombres. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo es que piensa Dios? ¿Cómo serán los pensamientos de Dios? Dios piensa como Dios. El rey piensa como rey. El que es amplio en perdonar, piensa con esa amplitud de perdón. No sé si esta palabra está tocando tu corazón en este día. Dios está pensando con esa amplitud de perdón. Sus pensamientos llevan esa amplitud de perdón. Los pensamientos de Dios llevan esa misericordia divina. Así es el pensamiento de Dios, porque Dios piensa como Dios. Dios no piensa como hombre. Nosotros, los seres humanos, pensamos como hombres. Y ahí está el problema. Dice Dios, yo te voy a mostrar mis pensamientos, porque es necesario que dejes tus pensamientos. Si el hombre inicuo deja sus pensamientos, ¿se va a quedar entonces sin pensamientos? No. El Señor le está proveyendo otros pensamientos para que tenga. Y esos pensamientos que Dios le ha proveído al hombre que le busca mientras puede ser hallado, que le llama mientras está cercano, esos pensamientos que Dios ha proveído son sus propios pensamientos. Que tú y yo abracemos los pensamientos del Señor, y que los pensamientos del Señor sean ya no los pensamientos del hombre, ya no sean los pensamientos humanos de todo el mundo, sino que pensemos como Dios piensa. Y no es fácil, ¿verdad que no? Cuando sufrimos una pérdida, ¿cómo pensamos? ¿Pensamos como Dios o pensamos como hombres? Pensamos como hombres. Por eso lloramos, por eso nos afligimos y nos entristecemos, nos ponemos tristes, porque estamos pensando como hombres. No es malo llorar
por una pérdida. No, no es malo. Pero debemos de empezar a pensar, ¿qué piensa Dios cuando un justo en la tierra muere? ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde va ese justo? A la presencia de Dios. Por eso el Señor, cuando habla acerca de la muerte, dice: hermosa es delante de los ojos del Señor la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque el Señor los recibe allá. Amén. Por eso el Señor dice: hermosa es delante de los ojos del Señor la muerte de los justos. Pero nosotros que estamos acá decimos: Señor, ¿cómo duele una pérdida? ¿Verdad? Ahora, cuando nos humillan, ¿cómo pensamos? Como hombres pensamos: ¿no? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué esta persona me humilla? Porque no nos gusta la humillación. La humillación pega en el ego, en el yo. Y no nos gusta que nos peguen en el yo. Y cuando nos humillan, pensamos como hombres y empezamos a generar rencor. Y nuestros pensamientos nos llevan a buscar mil y una formas de desquitarnos para poder resistir esa humillación. Sin embargo, el Señor nos dice: piensa con mis pensamientos. Piensa con mi mente. Piensa con mis pensamientos. Cuando nos humillan a nosotros, ¿cómo piensa Dios? Este hijo mío que está siendo bien humillado, acá yo lo voy a exaltar. Lo dice su palabra, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Que aquí en la tierra el que se exalta, allá será humillado. Y el que aquí en la tierra es humillado, allá es exaltado. Por eso el Señor dice: ya no pienses como hombre, piensa como yo. Entiende mis pensamientos. No que tú seas Dios para que pienses como Dios, no. Que entiendas el pensamiento de Dios. Que tú sepas que si aquí tú te haces siervo, tú te haces servidor de todos los que te rodean, allá en la presencia de Dios tú serás engrandecido. Ese es el pensamiento de Dios. Por eso el Señor dice: deja tus pensamientos, abraza los míos, porque tus pensamientos no son los míos, ni tus caminos son los míos. Mira cómo dice el Señor, versículo número 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Gloria a Dios. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y seguimos leyendo: y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Los pensamientos de Dios buscan prosperar en tu corazón. Tu corazón es esa tierra. Y esa palabra, esos pensamientos son la semilla. Y mientras estamos aquí escuchando esta palabra, algo está regenerándose en tu interior. Algo está cambiando. Algo el Señor, por el poder de la palabra, está poniendo en tu ser un entendimiento más alto que el entendimiento humano. Un camino más sublime que el camino del hombre. Por eso dice el Señor: deja tus caminos y deja tus pensamientos. Yo tengo caminos mejores para ti y tengo pensamientos mejores para ti, porque los caminos que el hombre tiene, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos,
pero al final del camino solo encuentra la muerte. Los caminos del hombre llevan a muerte. Los pensamientos del hombre nos apartan de Dios. Por eso el Señor nos dice: cambia tus caminos y cambia tus pensamientos. Cambia tus caminos y cambia tus pensamientos. Eso es lo que está buscando el Señor hoy en día. Que cada persona deje sus caminos y tome los caminos del Señor. Vamos a leer otra porción. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Ya al final del capítulo es el versículo número 16. Primera a los Corintios 2, 16. Mira cómo dice la palabra del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y es ahí, eso se pregunta. Porque el Señor me está diciendo: cambia tus pensamientos. Y la gente piensa y pregunta: bueno, ¿y cuáles son esos pensamientos? Esa es la pregunta. ¿Quién ha conocido los pensamientos del Señor? Y sigue con la pregunta: ¿quién le instruirá? ¿De dónde el Señor toma toda esta forma de pensar? ¿Quién lo está asesorando? ¿Quién le enseña a Dios? Él es la sabiduría. Él es la ciencia. Él es el entendimiento. Él es el conocimiento. Él es la sabiduría. Amén. Y dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira lo que está encontrando el apóstol Pablo. Dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero por algo lo está diciendo. No nada más así: yo también tengo los pensamientos de Dios y la mente de Cristo está en mí. No, el apóstol Pablo está hablando con seguridad. Y lo puede comprobar. Mira cómo dice en el versículo número 14. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural, amado? El hombre natural es aquel hombre impío. El hombre natural es aquel hombre inicuo. Amén. El hombre que va por su propio camino y ese camino lo va a llevar a muerte. El hombre inicuo que no ha dejado sus pensamientos y se mueve con sus propios razonamientos y lo apartan de Dios, ¿verdad? Entonces dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son, ¿qué? Del Espíritu de Dios. Porque el hombre natural, con sus propios pensamientos, con su propio camino, no puede conocer a Dios. No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso ese es un beneficio tan grande: dejar nuestros caminos y dejar nuestros pensamientos para buscar los caminos de Dios y obtener los pensamientos de Dios, para poder comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Oh, maravilloso Señor. Nos es necesario entender y conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. En una ocasión, y yo sé que a muchos les ha pasado, yo ya tenía mi trabajo, trabajaba ahí en New Age, en San Luis Potosí, una filial de Cummins, donde hacen alternadores para submarinos y para barcos y aviones. Yo había entrado ahí desde el jardín, sí, ahí en el jardín, en la yarda, limpiando, y ahora estaba yo como auditor de calidad. Yo estaba con mi uniforme limpio en un escritorio. No era la gran cosa, pero yo lo percibí una bendición de Dios, porque cada proceso en esa área
Dios me fue dando, Dios me fue dando, Dios me fue bendiciendo. Y cuando el Señor me llamó para venir a Cerritos a predicar, yo trabajaba ahí. Y el Señor tocó mi corazón y habló a mi corazón. Y en esas palabras el Señor me decía: deja tu trabajo, entrégamelo. Y yo me resistía, hasta que Dios puso en mí el querer como el hacer. Y yo dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mi lugar. Y cuando yo fui a renunciar, las personas que eran mis jefes me decían: no entendemos, ¿cómo es que te vas? Y me ofrecieron más salario y me ofrecieron mejores condiciones. Yo le dije: no, porque voy a servir a un Dios tan poderoso, a un patrón más poderoso, y tú no me puedes ofrecer lo que Él me ofrece. Y uno de ellos me dijo: a ver, ¿qué es aquello que te ofrece el nuevo patrón con el que tú vas a trabajar? Él me ofrece vida eterna y perdón de pecados. Movió su cabeza y dijo: yo no te entiendo. Muchos quieren tu lugar, pero a ti yo no te entiendo. Pero tampoco te puedo ofrecer yo eso que estás diciendo. No lo entendía. Y yo sí lo entendía, porque ya Dios había cambiado mis pensamientos. Y Dios quiere cambiar tus pensamientos para que entiendas las cosas que son del Espíritu Santo, para que comprendamos las cosas que son de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando te empiezan a decir ahí de tu casa, ahí de tus vecinos, ahí de tus amigos, de tus parientes: oye, tú que estás yendo ahí a la iglesia, que estás leyendo la Biblia, te volviste loco. Entonces sabrás que estás agarrando el camino correcto, porque es locura para el hombre natural. Porque para él, el hombre natural, dice, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué maravilloso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque cuando tienes los pensamientos de Dios y caminas en los caminos de Dios, si alguien se atreve a juzgar, estaría juzgando a Dios. Y por eso la gente no lo entiende. Y si tú no lo entiendes todavía, tú necesitas hoy rendir tu mente al Señor. Y si todavía no lo comprendes, como hay gente que deja trabajos, que deja riquezas, que deja placeres por ir a buscar de Dios, por estar el domingo, en lugar de estar viendo la televisión, se va a congregar, es porque ya tiene los pensamientos de Dios. Aquella persona que sabe dar, porque aquel que ofrenda, aquel que alaba, aquel que da, aquel que diezma, está usando los pensamientos de Dios. Por eso la gente juzga y dice: ¿tú por qué estás dando? ¿Tú por qué tienes que apartar tu diezmo? ¿Tú por qué tienes que alabar? ¿Tú por qué tienes que ir? No lo entiende. Lo juzga como locura. Dice: no, hombre, estás loco. No entiende. Él piensa, aquella persona piensa, estás dando algo que te pertenece, no des. Es su lógica, porque está pensando como hombre, pero no está usando los pensamientos de Dios. Y Dios hoy quiere que use los pensamientos del Altísimo, que comencemos a usar los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Dice ahí: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Versículo número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén.
Qué maravilloso. Vamos a otro versículo. El tiempo se va rápido, pero yo quiero dejar esta palabra ahí en tu corazón. Romanos 12. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Romanos 12. Mira cómo dice el Señor. Y es Pablo rogando. Dice capítulo 12, versículo 1, para la gloria del Señor. Así que, hermanos, os ruego. Pero fíjate dónde se está apoyando Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Racional para el mundo? Pregunto yo. No, el mundo no lo entiende. El mundo entrega su cuerpo a los placeres. El compadre entrega su vientre al vino, a la borrachera, ¿verdad? Yo lo hacía antes. Yo me entregaba a los placeres. Yo me entregaba al sentir, al estar lleno de todas las cosas que podían provocar bienestar y placer. Pero ahora dice el Señor, espérate, ahora todo tu ser, te ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional para Dios y racional para el que es ya de la mente de Cristo. El mundo no lo va a entender. Versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, y lo que estamos hablando lleva incluidos una mente, un razonamiento. Amén. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Ahí la palabra siglo es la palabra aión, que es una era, un siglo, un periodo. Y hoy estamos en un periodo, en una era donde hay tanta necesidad, hay tanto miedo. Y dice el Señor, no te conformes, no tomes la forma, no te amoldes a lo que hace todo el mundo en esta época. ¿Sabes que esta época también tiene un dueño? ¿Sabes que esta era también tiene un dueño? Vamos, no pierdas esa porción, pero vamos a la segunda de Corintios 4:4 para que nos demos cuenta quién gobierna esta época, quién gobierna este siglo. Amén. 4:4. Segunda a los Corintios 4:4, en la segunda carta. Gloria a Dios. Mira cómo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Leemos el 3 y el 4 nuevamente.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si hay alguien que no quiere que veas la imagen de Dios en Cristo, no es Dios, ¿verdad que no? ¿Quién es? El enemigo. Es el Dios de este siglo. Por eso el Señor dice por medio del apóstol Pablo: no conformes tu vida, no te amoldes, no hagas lo que la gente de ahora hace. Que tus caminos sean otros, que tus pensamientos sean otros, que tu visión sea otra. Volvamos a Romanos, ahí donde estamos, 12:2. No os conforméis a este siglo. Ya sabemos que tiene un Dios este siglo, ¿verdad? Sino transformaos. Ahí la palabra transformaos es la palabra metamorfos, cambio de forma. Es la misma palabra que se usa cuando ese gusanito se va convirtiendo en una mariposa, entra en una metamorfosis, cambia de forma. Y el Señor nos dice hoy: no te conformes a este siglo, sino cambia de forma por medio de la renovación. Por medio de la renovación. Amén. Anaconiosis es esa palabra. Una restauración, una renovación. ¿De qué? De nuestro entendimiento. Amén. Ahora tú eres entendido porque tu pensamiento ha sido transformado. Una renovación de tu entendimiento. Y le damos gracias a Dios porque esa renovación ha sido para bendición. Ahora, hermano, yo quiero decirte eso. Por la mañana yo grabé un audio el último audio acerca del estudio de la salvación. Y hablábamos de que si la salvación se pierde o no se pierde, no es el tema de esta predicación. Sin embargo, ahí tocábamos un punto muy importante. Porque si realmente tenemos la mente de Cristo, entonces nuestros pensamientos han sido renovados. Y como nosotros actuamos conforme a lo que pensamos, entonces nuestro proceder, o sea, nuestro camino, ya no será el mismo. Yo te voy a decir esto para terminar. Si todavía es el mismo camino que antes tenías, necesitas dejar tus caminos y tener los caminos del Señor. ¿Qué leíamos en Isaías 55? Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. No podemos seguir siendo iguales después de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Después de ser el templo, porque éramos una habitación del enemigo. Pero cuando vino Cristo, lavó nuestro cuerpo interno, lavó nuestro corazón. Lo dice la palabra del Señor, que el Señor circuncidó el prepucio de nuestros corazones, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no podemos seguir pensando igual que antes. Ya no podemos llevar el mismo camino de antes, porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos nosotros ser la misma persona? Sí, pero el hombre interno ha sido renovado. La misma palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles fueron hechas nuevas? Aquellas que hablaban de un camino de impiedad, aquellas que hablaban de un camino con pensamientos diferentes a los de Dios. Si tú no tienes a Cristo todavía, este es el tiempo de reconocerlo como Señor de tu vida. Yo quiero hacer una oración mientras que la iglesia también está orando, por si alguna persona hoy
a través de este material recibe a Cristo Jesús, o aquella persona que se había alejado del Señor, ahora vuelve a los pies del Señor, que ahí donde estás ores conmigo y digas estas palabras: amado Señor Jesús, sé que mis caminos no han sido los que te agradan, mis pensamientos me han avergonzado delante de ti, pero en esta hora, Señor, quiero dejar mis caminos impíos y quiero dejar mis pensamientos inicuos. Quiero dejar mis pensamientos de maldad y mi vida pasada. Y quiero empezar a caminar en tus caminos. Y quiero comenzar a pensar con tus pensamientos. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento. Hoy abro mi corazón para recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Lo reconozco como mi Rey, como mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Padre, también te ruego en esta hora por aquel hombre, por aquella mujer que se apartó de ti, Padre Santo. Tal vez no soportó la humillación, no soportó la carga, el peso o la tentación. En esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que tú le restaures y que tú nuevamente lo traigas a tus caminos, Señor. Padre, y como iglesia te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a andar en tus caminos, en esos caminos que son más altos, en esos pensamientos que son más sublimes que los pensamientos humanos. Señor, tú eres nuestro culto racional. Ayúdanos a mirar como tú miras, a amar como tú amas, a caminar como tú caminas. Queremos parecernos más a Jesús. Comienza hoy desde nuestro corazón. Continúa la obra que un día comenzaste en nuestra vida. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo su vida. A todas las personas que escucharon este mensaje, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Me saluda al pastor, su amigo el pastor Israel Vallejo, desde la iglesia Familia Betel en Cerrito, San Luis Potosí. Dios les bendiga. Cambie su pensamiento, cambie sus caminos.